Muy buen día amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre fuego y uso de extintores. Mi nombre es Néstor Sepúlveda y vamos a comenzar con esta primera sesión donde hablaremos de la teoría del fuego. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a ver? Los componentes del fuego, los métodos de propagación del fuego, los métodos de extinción del fuego y las clases de fuego. Muy bien, comencemos. Primero que todo, entendamos que cuando hay fuego, pues vamos a tratarlo en una empresa como un accidente de trabajo, ya sea en un vehículo, en una oficina, en una fábrica, ¿verdad? Cualquier situación que se pueda presentar de fuego en algún lugar de trabajo. Y recordemos también que siempre que hay alguna eventualidad de emergencia, se activa el protocolo PAS, proteger, avisar y socorrer. En el proteger sabemos que tenemos que evitar el pánico, verificar el estado de salud, en caso que hayamos tenido alguna lesión, verifique el estado de salud luego de los demás, hacerse visible, por ejemplo, en la vía, donde pueden haber muchos problemas de visibilidad, sobre todo en la noche, señalizar correctamente, asegurar y desconectar los elementos peligrosos, ubicarse en un lugar seguro, encender las luces de emergencia, demarcar, y utilizar los elementos de protección personal. Eso a nivel general en una emergencia de cualquier tipo. Luego vamos a avisar. Para avisar tenemos en la estrategia 5W2H, donde podemos decir qué pasó, cuándo pasó, dónde ocurrió, quiénes están implicados, por qué ocurrió, cómo y cuánto, cuántas personas, cuánto tiempo hace, cuánto derrame, cuánto fuego, cuántos heridos. Bueno, podemos avisar, dar toda la información y dar exactamente la ubicación, el tiempo y todo. Y en el socorrer, pues ya vamos a actuar, ¿sí? Vamos a atender la emergencia. Si es un incendio, como en este caso, pues vamos a actuar atacando el incendio, ¿cierto? Sin embargo, en algunas ocasiones no hay tiempo de hacer todo paso a paso. A veces con el tema del fuego tenemos que actuar lo más pronto posible para que no se pase de un incendio incipiente a un incendio declarado, también conocido como un conato de incendio a un incendio. ¿Sí? Entonces, en el tema del fuego usted va a poner todo sobre la mesa, va a analizar la situación y va a actuar de forma segura, evitando lesiones a usted o a sus compañeros. Para eso tenemos que aprender a utilizar este tema de los extintores. Bueno, siempre que hay una emergencia y hay fuego, vamos a darle prioridad porque se va a ampliar. Así que si este existe, vamos a utilizar un plan operativo normalizado en caso de incendios, que ahorita lo vamos a ver. Si no se logra controlar el fuego, pues tenemos que avisar a bomberos para que vengan a solucionar el problema. Pero lo mejor es haber avisado antes de atacarlo, es la verdad. Siempre en el protocolo PAS hay que avisar antes de atacar el fuego o antes de socorrer. ¿De acuerdo? Ya después en toda emergencia vamos a verificar las personas heridas y después de haber visto los heridos podemos encargarnos del ambiente, si hay alguna sustancia peligrosa derramada o con fuga. Y por último vamos a proceder a los datos de la investigación. Pero quería resaltar en este plano operativo que hay que revisar primero el tema del fuego para que no se complique más la situación. Bueno, ¿qué es el fuego? Bueno, el fuego es un fenómeno físico-químico que desprende luz y calor como resultado de la combinación de un combustible, el calor y el oxígeno. Eso es lo que vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo del fuego en su fase inicial, donde en una pequeña proporción puede ser extinguido por equipos portátiles de extinción de incendios o de extinción de fuego, como un extintor, ¿verdad? Muy bien. En la fase latente ya tenemos que utilizar otras cosas, otros mecanismos, máquinas extintoras y demás. No nos va a servir para mayor cosa el extintor. Así que esa es la diferencia entre una fase inicial del fuego y una fase latente. La fase latente es un fuego descontrolado o de grandes proporciones, el cual no se puede extinguir en los primeros minutos, o no se puede extinguir en los primeros minutos y por eso decíamos que era muy importante actuar rápido. Bueno, recordemos que el fuego tiene tres componentes principales, aparte pues también una reacción en cadena, pero los tres componentes, digamos, principales son el oxígeno, sí, que hace parte del aire. Recuerden que el aire tiene un 21% de oxígeno a nivel normal, ¿cierto? Si tiene más de ese 21%, podríamos llamar que es una atmósfera sobreoxigenada. Y por debajo del 16, pues ya podemos decir que es una atmósfera donde no puede existir inflamación, o sea, no puede encenderse ningún fuego. Bueno, el aire también tiene nitrógeno en un 78%, es un gas noble que se utiliza para recargar, bueno, para presurizar los extintores tipo ABC. Y también tenemos en el aire un 1% de otros
gases, como el hidrógeno, el argón, el helio, etc. Otro componente del fuego muy importante es el calor. Si no existe calor que active todo el sistema, no va a generarse fuego. Así que muy importante que exista calor o chispa. Y por último, el combustible. El combustible o cualquier, bueno, el combustible es cualquier elemento que se pueda quemar, la madera, el papel, el cartón, que serían combustibles tipo A. O, por ejemplo, la pintura, el tiner, la gasolina, el petróleo, que serían combustibles tipo B. Ya vamos a ver esos tipos de fuego de acuerdo al tipo de combustible. El tipo de fuego se genera o se conoce de acuerdo al tipo de lo que se esté quemando, el combustible. Todo lo que se pueda quemar es combustible. A veces pensamos que solo es combustible lo que alimenta a los vehículos, pero no, el combustible es toda aquella cosa que se pueda quemar. Una persona se puede quemar y por lo tanto es combustible. Cuando hablamos de combustible o inflamable, pues es ya la diferencia entre un combustible normal a un combustible inflamable, donde sabemos que un combustible inflamable es aquel que puede generar vapores inflamables por encima de, por debajo incluso, perdón, por debajo de los 37,7 grados, ¿sí? Cuando ya se calienta una sustancia y empieza a producir vapores inflamables, ya no sería inflamable, sino que tendría, para ser llamado inflamable, tiene que desprender vapores inflamables con temperaturas por debajo de los 37,7 grados. Bueno, te voy a explicar un poquito más lo de la inflamabilidad a continuación. Tenemos límites inferiores de inflamabilidad y también tenemos límites superiores de inflamabilidad. El límite inferior es esa concentración mínima de gas o de vapor que se mezcla con el aire por debajo de la cual no existe propagación de la llama al ponerse en contacto con una fuente de ignición. Por ejemplo, en este cuadro, tú ves aquí este cuadro, digamos que esto es un recipiente con 100% de aire, pues acá no hay nada de inflamable, no pasa nada. Pero si en este recipiente lo llenamos con al menos 2,6% de acetona, aquí ya tenemos un límite inferior de la acetona, que es el 2,6%. ¿Qué quiere decir eso? Que si este recipiente tiene al menos el 2,6% de acetona, entonces ahí ya puede encenderse, ¿sí? La acetona también tiene un límite superior, ¿cierto? El límite superior sería la concentración máxima de vapor o gas en el aire, por encima de la cual no puede tener una propagación en la llama al entrar en contacto con una fuente de ignición. Entonces, en el caso de la acetona, aquí si yo le agrego más del 12,6%, entonces ya se va a llamar una atmósfera que se encuentra por encima del límite de inflamabilidad y por lo tanto no va a arder porque tiene demasiada sustancia y muy poco oxígeno para poder arder. Si usted le pone la llama aquí, cuando está por encima del 2,6%, no va a arder este recipiente, no va a prenderse. Eso es el límite superior, para que lo podamos entender un poco más fácil. Miremos los límites de inflamabilidad de algunas sustancias. Por ejemplo, la gasolina es una sustancia inflamable, ¿cierto? Cuando tenemos un recipiente con al menos el 1,4% de gasolina, él va a empezar a arder. Si usted le acerca una llama, él va a arder. Pero si está por encima del 7,6% de concentración, no va a tener suficiente cantidad de oxígeno. Es decir, esta parte de acá, el restante, no va a ser suficiente para que la llama de gasolina se mantenga. El hidrógeno, por el contrario, tiene una inflamabilidad, un límite muy extenso, un rango de inflamabilidad bastante alto, desde el 4% al 75%, o sea que podría tener solamente un 25% de oxígeno y arder. El hidrógeno es bastante inflamable. Pero si te parece exagerado el hidrógeno, tenaz, peligroso, mira el acetileno. El acetileno tiene un margen de inflamabilidad muy alto porque desde el 2% hasta el 98% de concentración puede presentar inflamabilidad. O sea, tenga mucho cuidado con el acetileno, así como piensas que la gasolina es muy peligrosa, es cierto, pero el acetileno es muchísimo más peligroso, así como el hidrógeno, muy, muy peligrosos. El fuego, bueno, tienen un punto de inflamabilidad o punto de inflamación. Esto es el puntaje y, digamos, la temperatura ideal en la cual, eh, a través de condiciones ideales, puede arder mucho más fácil. Por ejemplo, el alcohol butílico a menos 38 grados tiene ese punto de inflamabilidad. Es como el valor ideal, digámoslo así. Se llama punto de inflamación o punto de ignición a la combinación de las condiciones físicas, es decir, temperatura y texturas y
y componentes que se requieren para que una sustancia comience a arder cuando está cerca de una fuente de calor y luego conserve la llama si dicha fuente de calor se retira, ¿sí? Es decir, a ver, veamos la gasolina a menos 43 grados centígrados, o sea, una temperatura muy, muy baja, puede arder la gasolina. Si yo quito prendo con un encendedor esa gasolina a menos 43 grados centígrados y luego retiro el encendedor, todavía se mantendría la llama. Eso es lo que hablamos en esta diapositiva. Bueno, para conocer los tipos de fuego tenemos que entender que dependen del combustible que se esté quemando. Es decir, cuando vemos incendios clase A, entonces son aquellos que tienen celulosa. La celulosa es un componente que se encuentra en las sustancias que estuvieron vivas en algún momento. Por ejemplo, la madera, el papel, las telas, el plástico, el caucho tuvo algo de vida en algún momento. Por ejemplo, las telas, sí, las telas de algodón tuvieron celulosa porque vienen de una planta. La madera, el papel, el caucho. Bueno, entonces es muy importante. El fuego tipo A, aquí está. Este tipo A es el fuego derivado de madera, papel, telas, plásticos, caucho. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de fuegos clase B, entonces ya son inflamables, ¿de acuerdo? Como el propano, butano, la gasolina, el alcohol, el barsol, el querosene, la pintura, el betún, todas estas sustancias, el petróleo, son inflamables. La nafta, por ejemplo, también es una sustancia muy, muy inflamable. Entonces, estas sustancias son clase B, ¿de acuerdo? Acuérdense de esto. Los incendios clase C son los que involucran equipo eléctrico energizado, ¿cierto? Redes eléctricas energizadas y, por ejemplo, equipos de oficina, ventiladores, aires acondicionados, tomacorrientes, cajas de tacos, etcétera. Ellos son incendios clase C. Bueno, los incendios clase D son aquellos que tienen metales inflamables, por ejemplo, magnesio, titanio, circonio, sodio y potasio son metales inflamables que no pueden ser extinguidos con un extintor tipo ABC, porque ellos son clase D. Tendríamos que tener un extintor clase D para poder atacar un fuego de estas sustancias. Así como para el anterior, el clase C, necesitamos un extintor clase C. Para el fuego tipo B necesitamos un extintor clase B. Y en el A también necesitaríamos un extintor clase A. Es decir, ustedes conocen los extintores ABC. Ah, bueno, ¿por qué entonces se llaman así? Porque pueden extinguir incendios clase A, clase B y también clase C. Pero no pueden extinguir los fuegos clase D. Eso está muy claro. También hay unos fuegos clase E, que son elementos radioactivos poco comunes. También hay unos incendios clase K. Estos sí ya son comunes, porque en los restaurantes, en los asaderos, se presenta mucho este fuego, que son las grasas de animales que pueden arder peligrosamente. Bueno, grasas de cocina principalmente, y por eso los extintores clase K se encuentran en esos lugares, en esos restaurantes, esos extintores plateados. Ya los vamos a ver en la segunda sesión, pero es muy importante que reconozcas los tipos de fuego. Ahora, ese fuego, ¿cómo se mueve, cómo se extiende, cómo amplía, cómo quema, cómo va creciendo? A través de tres estrategias o a través de tres formas. Primero, la conducción. La conducción directa es cuando la llama toca lo que se va a quemar. Por ejemplo, en un incendio en una casa se produce un cortocircuito en la lámpara, se enciende o en el arbolito de Navidad, se prende y la llama empieza a tocar. Por ejemplo, las cortinas, los muebles y al tocarlos se llama transferencia de calor por conducción. Cuando hablamos de convección, entonces es cuando los vapores de convección, que son esos aires calientes que salen del fuego, van subiendo, ellos siempre tienden a subir y se concentran en algún punto. Por ejemplo, acá en este edificio de 4 pisos vemos como los vapores de convección llegan hasta el cuarto piso y se acumulan y lo prenden, lo encienden el cuarto piso. Ese es el método de convección. Que usted enciende un fuego, un encendedor, por ejemplo, y pone su mano un poco, unos 5 centímetros encima de la llama, usted va a sentir la convección, los vapores de convección. Así, de esta manera se hace, por ejemplo, una carne a la brasa, ¿verdad? Con los vapores de convección. No se puede por conducción porque le quemamos. Bueno, y la radiación es cuando horizontalmente el calor llega hacia algún elemento. Por ejemplo, así se hace la carne a la llanera.
Usted coloca una carne en un chuzo y le prende fuego al lado. Cuando usted se hace al lado de una fogata, también siente la radiación del fuego. Así se puede producir también el incendio o propagarse el calor, propagarse la llama y generar una, una emergencia mayor. ¿De acuerdo? Entonces, si usted conoce estos tres tipos de transferencia de calor, puede conocer la forma de eliminarlos, puede entender al fuego y buscar la forma de eliminarlo. Bien, por ejemplo, acá tenemos un video corto donde en una estación de servicio se produce un incendio. Miremos, mire, este carro se estrella y entonces la combinación del calor generada por la chispa, el choque, el derrame de la sustancia inflamable y los combustibles que se encuentran ahí, pues mantienen el fuego. Así que ellos tienen que ir a buscar un extintor y atacarlo lo más pronto posible porque si no ya será demasiado tarde. Miremos cómo pasó el tiempo, ya se producen los humos negros de quemar algunas otras sustancias. Viene este señor con el extintor desde muy lejos disparando, eso no sirve de nada, tiene que acercarse mucho más y está loco disparando por arriba, por abajo. Así no es, tiene que acercarse a un lugar, yo sé que la temperatura, mira, pero el otro está mucho más cerca, el otro está lanzando agua y ya no hay nada que hacer. No hay que lanzar agua en un tipo de fuego tipo B. Este es un tipo de fuego B, pero también vemos que hay cauchos, hay telas en estos momentos para el vehículo, así que tenemos fuegos ABC. Nada que hacer, ya se pasó el tiempo y no fue suficiente un extintor. Ese extintor que estaban utilizando era más o menos de 10 libras, no sirvió y ahora viene bomberos con una manguera de extinciones y ahí sí, una manguera que va a ayudar a extinguir el fuego. Se hace la revisión, se hace el análisis, se apaga el fuego y bueno, se liquida. Ya, eso es muy importante. Recordar que el tiempo es súper importante. Así que, ¿cuáles son los métodos de extinción del fuego? Si usted ya entendió que tenemos tres componentes principales aparte de reacción en cadena, pues si queremos eliminar el fuego, tenemos que eliminar uno de estos tres componentes. Así que, ¿cómo eliminamos el calor? Pues con enfriamiento. Enfriamiento, por ejemplo, con agua, ¿verdad? O con CO2. Esa forma es muy efectiva. O también podemos eliminar el combustible haciendo la estrategia de remoción. Es decir, imagínense que hay un parqueadero con muchos vehículos estacionados. Uno de ellos se incendia y lo que se va a hacer comúnmente, normalmente, va a ser remover. O sea, los vehículos que están alrededor se van a retirar para que estos no vayan a sufrir lo mismo, ¿cierto? O en un incendio forestal, se talan los árboles en una línea de defensa para que por ahí no traspase el fuego. O en el escritorio, si vemos que se está quemando un papel, quitamos los otros papeles para que se no queme los demás. Mm, de esa manera sería la remoción. El oxígeno, pues se ataca por sofocación. Lo podemos hacer con un extintor tipo ABC que ataca por sofocación, lanzando el polvo químico seco. Lo podemos hacer también, por ejemplo, en una olla que se está prendiendo, colocando la tapa encima y ahí sofocamos porque no permitimos el ingreso de oxígeno. Eso es muy interesante. Así que ya conoces la teoría del fuego, ya conoces los componentes del fuego, ya sabes los tipos de fuego que existen y cómo eliminarlos. También sabes cómo se propaga el fuego y ya sabes cómo puedes empezar a pensar en eliminarlos. Así que los espero en la segunda sesión donde vamos a hablar de los extintores. ¿Vale? Muchas gracias.